Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Right Now. Hoy tenemos una noche más que especial porque vamos a adentrarnos en el mundo de la cultura, Eso que quizás perdimos y mucho durante los años del macrismo y hoy queremos recuperar. Está aquí un cineasta y político argentino con el cual vamos a hablar muchísimo de nuestra cultura y por supuesto de lo que viene para nuestro querido país. Lo presentamos de esta manera. Nuestro invitado de hoy es un multipremiado cineasta y documentalista cuya obra está marcada por el compromiso político y el contenido social. Como funcionario impulsó y desarrolló el sistema de televisión digital abierta, también participó activamente en la elaboración de la Ley de Medios y fundó diversos canales públicos dedicados a contenidos culturales, educativos y deportivos. Desde diciembre de 2019 ocupa el Ministerio de Cultura de la Nación, desde donde lucha con la fuerza de sus convicciones y la claridad de sus ideales por una cultura nacional y popular de libre acceso para todos y todas. Amigos y amigas de Right Now, nos visita hoy en nuestro programa el ministro Tristán Bauer. Bueno, aquí estamos, Voy a encontrarme con él. Creo que es la primera vez que te entrevisto, Tristán Bauer. Un honor. Muchísimas gracias por haber venido, señor ministro. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Creo que sí, que es la primera vez que hablamos. Sí, es la primera vez que hablamos. Y la verdad que, bueno, me encantan tus documentales, o sea, me encanta lo que haces. Me vi Tierra Arrasada, que te vuela la cabeza. Y la verdad, justamente este documental que retrata también los años del macrismo, sí, es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí, es fuerte y fue muy fuerte hacerlo también, ¿no? Cosa que yo siempre, para mi obra en general, me he tomado mucho tiempo. He hecho un documental sobre el Che Guevara, por ejemplo, fueron 12 años de trabajo. La película, el largometraje con Gastón Pauls, Iluminados por el Fuego, tuvimos 3, 4 años trabajando. Y Tierra Arrasada la tomo como una película de urgencia. Si bien fuimos filmando durante los 4 años, el montaje se hizo en un tiempo muy comprimido, ¿no? Pero queríamos dejar un testimonio, una mirada de ese tiempo difícil que nos tocó vivir. Sí, absolutamente. ¿Y cómo estamos hoy con nuestra querida cultura? ¿Qué vas a poder hacer? ¿Qué tenés en mente? ¿Qué pudiste hacer ya? Bueno, primero que la palabra cultura es una palabra muy amplia, es una palabra muy vasta. Cultura en su etimología viene de cultivo, en esa idea de cultivar la tierra que hacemos en comunidad. Y si algo se ha transformado profundamente en la humanidad, no solamente en la Argentina, sino en la humanidad toda con la pandemia, creo que es la cultura, ¿no? Sí. En el rol que estamos llevando ahora adelante en el Ministerio de Cultura, desde que asumimos, la verdad que lo hicimos con mucha energía, con mucha alegría, con ese mandato de Alberto y de Cristina de poner a la cultura de pie, a la Argentina de pie, y de un día para el otro llegó la pandemia, tuvimos que cerrar todos los rodajes, cerrar los teatros, cerrar la música, la verdad que tremendo. Fue tremendo para todos y para todas, pero para las industrias culturales, para las expresiones artísticas, esta pandemia es particularmente dura, ¿no? Y entonces tuvimos que redefinir todos los programas que teníamos en el ministerio, sin bajar las banderas y tal vez enarbolando más alta la de la cultura solidaria, diseñar toda una serie de programas que nunca se nos hubiera ocurrido. Como nunca se me hubiera ocurrido, participé de la creación de Tecnópolis en su origen. Lo logramos reabrir cuando asumimos, tuvimos más de 500.000 visitas de todas las familias, de nuevo la alegría de Tecnópolis. Ahí tenemos el video preparado cuando estuviste recorriendo Tecnópolis, cuando viste que también habían arrasado un poco. Bueno, eso fue ese momento muy triste, ¿no? Porque mirá vos, Dios mío. Sí, Tecnópolis encontramos esta imagen. ¿Qué sentiste? Bueno, yo como te decía, estuve en la creación de Tecnópolis y también nosotros hicimos el canal Paca Paca, Samba,
que fueron creaciones hermosas donde todos los chicos la celebraron. Y de repente cuando vamos, cuando asumimos, nos encontramos con San Martín, mirá, ahí está su imagen, o con Belgrano decapitado. Creo que son las expresiones del odio, ¿no? De la destrucción, del odio. Súper. Nosotros somos constructores y por suerte ahora, por ejemplo, lo que vemos aquí, la imagen de San Martín, está de nuevo de pie. Pero bueno, como te decía, yo nunca imaginé que después de este momento y después de esa apertura hermosa que hicimos, tuvimos que transformar Tecnópolis en un centro de asistencia sanitaria. Se recuperaron ahí más de 1.300 pacientes de COVID. Y la verdad que nos tuvimos que poner a trabajar en planes de asistencia, asistir a un sector, de los sectores junto con el turismo, sí, la gastronomía, de los más golpeados, y desarrollar nuevos programas, trabajar en ampliaciones presupuestarias. Vos sabés que desde el gobierno nacional la inversión en cultura el año pasado fue histórica, más de 14.000 millones de pesos. Y nosotros como ministerio específicamente tuvimos una ampliación de 3.400 millones de pesos. Y hay programas que fueron para asistir directamente a los artistas y a las trabajadoras y trabajadores de la cultura. Bien. Y otros programas para el teatro, para la música, para los centros culturales. ¿Qué importancia le da Alberto a la cultura? Y muchísima, a tal punto que todos estos programas, como te digo, en el Ministerio más de 3.500 millones de pesos el año pasado, y este año más de 2.000 millones de pesos de ampliación. Y yo esto lo quiero explicar con mucha claridad siempre, sí, cada vez que hablo con músicos, con actores, con actrices. Nosotros podemos desarrollar programas, pero esos programas necesitan financiación. Y yo cada vez que me junto, que converso con Alberto, le digo, mirá, necesitamos este apoyo con Alberto, con Cafiero, con Cecilia Todesca, con Guzmán, con Rigo. Esos proyectos necesitan ampliaciones presupuestarias y la verdad que las hemos obtenido y por eso, por ejemplo, ahora cerramos una beca solidaria, son 1.600 millones de pesos con los cuales vamos a llegar a unos 55.000 artistas y trabajadores de la cultura. Y no es que yo tengo que ponerme de rodillas y suplicar, por favor, encuentro en Alberto, en todo el gobierno, en Cristina, por supuesto, una enorme sensibilidad y comprensión hacia lo que está ocurriendo con las industrias culturales y con los artistas, ¿no? La idea ha sido la de mantener la llama encendida. Tenemos ahora un nuevo horizonte de la mano de la vacunación, un horizonte más optimista, más luminoso, pero mientras tanto vamos a seguir con todos estos planes que estamos llevando adelante. Este encuentro, este contacto con los artistas, este escuchar, este dar las soluciones, me parece que esa presencia creo que es muy importante, ¿no? Absolutamente. ¿Qué pasó durante el gobierno de Mauricio Macri con nuestra querida cultura? Bueno, yo creo que hay algunos rasgos muy característicos, ¿no? El modelo cultural que se implementó acá durante el gobierno de Mauricio Macri, es lo que podemos definir como el modelo neoliberal, necesitaba de un modelo cultural y se implementó ese modelo cultural de la meritocracia, del individualismo, de sálvese quien pueda, ese modelo cultural que requiere de borrar nuestra memoria, nuestra historia. No es casual que hayan sacado, quitado todos los patriotas de América Latina de la Casa de Gobierno. Ahí estaba San Martín, Belgrano, allí estaba Juana Zurduy, allí estaba Allende, y de un día para el otro sacar todos los cuadros. Así como también es tan simbólico, ¿no?, que hayan sacado a nuestros próceres de los billetes y hayan puesto animales. De la misma manera que sacaron a nuestros próceres, de repente Belgrano borrado, Evita borrada, San Martín borrada. Ese querer dejarte sin memoria, pueblos que no tengan memoria, pueblos que no conozcan las luchas ni los ejemplos de tantos hombres y tantas mujeres.
y como que el camino es ese, el sálvese quien pueda, y el camino es el individualismo y la meritocracia. Sí. Frente a eso, lo que nosotros proponemos es de una cultura justamente de la solidaridad. La define muy bien el Papa Francisco, ¿no? Frente a la cultura del descarte, dice él, de dejar a vastísimos sectores de la población afuera, una cultura inclusiva, una cultura de la solidaridad. Y me parece, Julieta, que la pandemia nos ayudó mucho a esa reflexión, a la toma de conciencia que vamos todos en una misma barca, que no es la meritocracia, el individualismo, el sálvese quien pueda, que es una humanidad, y en nuestro caso es un país que vamos a ir navegando, que tenemos que cuidar entre todas y entre todos, y que la salvación es en forma conjunta, y que tenemos que trabajar en forma conjunta. Y recuperar nuestra memoria, nuestra historia, saber mirar para atrás, no quedarse en el pasado con una mirada nostálgica, sino mirar para atrás para corregir errores y para poder avanzar. Y bueno, esa creo que es la inmensa tarea que tenemos por delante, ¿no? Está muy bien. Hablando de la ley de medios, ¿qué faltó? ¿Qué falta? Qué pregunta. ¿Qué pensás? Yo creo que la ley, el momento, primero voy a ese momento de ley de medios que fue muy importante, ¿no? Cuando se hacían aquellos foros, aquellas conversaciones que teníamos en todas las provincias, una reflexión, una dinámica, esta idea de ir generando consensos, no una ley que se escribió y que de un día para el otro se sanciona, sino que se discute mucho. Y bueno, fue un momento importante. Creo que tal vez lo más importante, la toma de conciencia social de la importancia que tienen los medios en la sociedad contemporánea. Y como crítica, una ley que tal vez nació en alguna de sus formulaciones antigua, sin tomar en cuenta esta transformación tan profunda, tan intensa que vivieron los medios cuando salieron de lo analógico hacia lo digital, y que no era solamente una reformulación de ciertas culturas y lógicas analógicas que ahora eran digitales, sino era una transformación profunda, integral, que demandaba otros postulados en la legislación. Pero me parece que en su esencia fue muy importante, y creo que hoy es muy importante volver a tomar el tema. La pandemia nos mostró de cómo aquello que había nacido de la mano de Internet, cómo aquello que con las redes sociales se multiplicó, esto que podemos denominar como el territorio digital creció, pero cómo explotó en tiempos de pandemia. Imagínate si no hubiéramos tenido Internet. Bueno, bien. Todo lo que se conoció como el streaming. Claro, haciendo streaming. Todo este nuevo mundo donde siguen conviviendo las viejas lógicas del analógico, pero aparecen nuevas modalidades, requieren de una reflexión, y así como en ese momento requeríamos de una ley, de una nueva ley de medios, yo creo que ahora necesitamos una nueva ley que contemple este cambio, que no es solamente en la Argentina, sino que es en toda la humanidad. Absolutamente. Que es muy profundo, que es muy intenso y que nos coloca frente a nuevas lógicas, ¿no? ¿Y con la TDA? Y bueno, la TDA, yo me acuerdo aquellos tiempos, he sido protagonista de todas esas historias, la televisión digital. Sí, fue de avanzada total. La televisión digital abierta, la digitalización, el hecho de tomar una norma que por primera vez unificaba a toda América Latina, cuando tomamos la norma brasilero-japonesa, y lograr que, por ejemplo, los medios públicos lleguen de verdad a todo el territorio nacional, incluso a la Antártida, ¿no? Claro. Fue, creo que, un avance muy importante, toda la digitalización de la televisión pública, y que después fue durante el macrismo absolutamente abandonada, y que ahora tenemos que reflotar, pero teniendo en cuenta lo que ocurrió, porque esa TDA debe tener más o menos unos 8 años, soy malo por las cronologías, pero por lo que recuerdo, más o menos unos 8 años, muchas cosas han cambiado. Imagínate. Y mucho ha crecido,
todo este nuevo mundo digital, ¿no? Que propone nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Y que es nuestra nueva cultura también, de alguna manera, ¿no? Y que es nuestra nueva cultura. Exacto. Te voy a poner algunas fotografías para que me digas qué sentís cuando ves ciertas personas. Bueno, yo soy, mira, Bauer quiere decir constructor. Mira. Bauer quiere decir constructor. Y la fotografía que ustedes ponen es de un destructor. Nosotros hicimos una enorme tarea de construcción. Nosotros creamos Canal Encuentro, nosotros creamos Paca Paca. Lo hicimos en el marco del Ministerio de Educación. 2 canales que fueron ejemplares para la Argentina, para América Latina. Toda la pandemia, mi hijo más chiquito, Paca Paca. Bien, todos ejemplares para la Argentina y para el mundo. ¿Se podían hacer correcciones? Siempre. ¿Puede haber evolución? Siempre. ¿Por qué se sacó Encuentro y Paca Paca del Ministerio de Educación? Que lo explique el señor que vos ponés en la fotografía. ¿Por qué sacan de la grilla directamente, de la grilla a Paca Paca? Que lo explique este señor. ¿Por qué la televisión pública, que había sido entregada con un rating del 3%, un poco más de rating, la devuelven con un 0% de audiencia, sin director durante tantos años? Y bueno, expresan un modelo cultural que tiene que ver con el odio y con la destrucción. Nosotros somos constructores. Tengo otra foto para mostrarte. Ahí está Beluto, fue ministro de Cultura, fue degradado a Secretaría de Cultura, y ahí está. Imaginemos por un momento la Argentina de hoy, la Argentina, el mundo de la pandemia, y a la Argentina sin Ministerio de Cultura, sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Trabajo. Así estábamos, esa era la situación. Sí. Y esa es la situación que nosotros estamos con un enorme esfuerzo revirtiendo para poner, ¿qué? La cultura de pie. Exactamente. Bueno, y la tercera no es tan mala. Te va a gustar, creemos que te va a gustar. A ver. Oh, bueno. Siento por él, por Julio Cortázar, una profunda admiración. No sé si vos, Julieta, pero yo en la vida tengo como algunos modelos, ¿no es cierto? Modelos de mujeres, modelos de hombres. Cuando uno le toca estar en los lugares que a mí me toca, siempre tenés referencias. ¿Qué hubiera hecho él? ¿Qué hubiera hecho ella? Tantas mujeres ejemplares y tantos hombres ejemplares. Para mí, aparte de su calidad inmensa de escritor, ahí bien alto lo tengo a Jorge Luis Borges, bien alto lo tengo a Juan L. Ortiz y por supuesto bien alto lo tengo a Cortázar, pero también su actitud, su humanidad, claro. No solamente como escritor, como artista, sino su humanidad, su compromiso con él mismo, con la vida, con el momento que le tocó vivir, sus reflexiones. Cuando hice el documental sobre Julio Cortázar estuve mucho tiempo investigando, hice muchísimas entrevistas y todos los que, de su mujer, su hermana y todos los amigos que tenía, en un momento de la entrevista se ponían a llorar. Y lloraban y lo evocaban como con el agradecimiento de haber compartido un pedazo de su vida con este hombre. Y cuando vos te sumergís en su lectura, cuando escuchás sus testimonios, cuando te cuentan otros de esa vida, te das cuenta de la dimensión excepcional. Hay hombres excepcionales y sin duda, sin lugar a duda, lo tenemos aquí acompañándonos, Julio Cortázar, un hombre excepcional, de la literatura y de nuestra América. Sí, absolutamente. Y hablando un poco de televisión, en general, digo, ¿qué rol deben cumplir para vos los medios públicos? Los medios públicos, primero, para mí tienen una importancia central y te diría que cada vez más. Los medios públicos tienen que ser medios populares y que respondan a sus pueblos. Y creo que es vital. Es vital. Yo no puedo imaginar países y democracias sin medios públicos que sean sólidos, que sean fuertes, ¿no? Me parece que es muy importante. Después, con respecto a la televisión, me parece que es un momento complejo de la televisión. Como te decía, a mí me tocó crear Canal Encuentro hace 14 años.
y Paca Paca debe ser 12 años más o menos. Son 2 canales de los cuales participé en la creación directamente. Lo que ha ocurrido, el cambio desde esos 12 o 14 años cuando nosotros creamos a hoy, es un abismo. Es un abismo. Esos canales están más cerca, si querés, de los hermanos Lumière y de los abuelos Méliès, del comienzo de la imagen y del nacimiento del cine, que de lo que está aconteciendo hoy. Con este armado analógico digital, con esta nueva configuración. Sí. Entonces, pensar la televisión creo que significa una reflexión muy profunda, por supuesto el vivo, el deporte, las noticias siguen teniendo mucha fuerza, pero por fuera de eso requiere de un análisis importante. ¿Y cómo se combaten las fake news? ¿Qué se puede hacer ante eso? O sea, eso te atraviesa, o sea... Salgo un poquito más de atrás. Sí. Para mí, para entender todos estos fenómenos, es fundamental leer, por un lado, a Antonio Gramsci y su concepto de hegemonía cultural. Después ir a McLuhan, que creo que fue otro de los autores que vio lo que iba a pasar. Anoten porque está... Y después entender el hoy, donde se ha dado toda esta configuración, sí, cada vez más fuerte y más diversa. A veces cuando nosotros nos ponemos frente a Internet, nos parece que es un medio democrático abierto. Bueno, la materialidad que hay atrás de esa pantalla, las empresas que así como antes eran las petroleras o las que fabricaban automóviles, hoy son las empresas que están ahí atrás, las denominadas TICs, que tienen una riqueza impresionante. A nivel de cotización son de las más ricas del planeta, tienen más recursos que muchos países y mucha gente pensando a ver qué querés comprar vos y utilizando las bases de datos sí, y la nuevo. Saben todo. Y lo nuevo, que es la inteligencia artificial, o sea, base de datos y procesamiento con inteligencia artificial de esas bases de datos. Es explosivo. Y entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? Vos me preguntás de la fake news. Claro. Yo te digo, no solamente la fake news. ¿Cómo hacer frente a esa artillería gigante? Y bueno, lo primero que creo que hay que hacer, así como en el siglo pasado era fundamental la alfabetización, tener un pueblo alfabetizado, trabajar en la educación, ahora necesitamos una nueva alfabetización, que es comprender cómo funcionan estos medios, no ser ingenuos frente a ellos, y la clave, como siempre, no quedarnos como espectadores pasivos mirando qué es lo que pasa, sino lo que estás haciendo vos, ser protagonista, ser partícipe y actuar, digamos, en ese universo, ¿no? Absolutamente. Bueno, tengo que ir cerrando. Me quedan 2 cosas para preguntarte. Una, ¿qué sentís por Cristina? Y si volvieron mejores. Por Cristina siento una valoración y una admiración extraordinaria. Yo agradezco muchas cosas a la vida. Tengo 2 hijas, un hijo maravilloso, un nieto y viene una nieta. ¡Wow! Una nieta en marcha ahora. Y eso por supuesto que lo agradezco, tantos amigos, amigas, compañeras, pero yo agradezco mucho también a la vida haber podido estar en este tiempo que nos toca vivir, cerca, al lado y trabajando en un proyecto junto a Cristina. Es una mujer realmente excepcional, histórica. Cuando pasen los años, la historia, la memoria y el cariño de los pueblos la van a poner en su dimensión, como la pusieron a Evita en su dimensión. Así crecerá la figura de Cristina. Yo agradezco haber vivido en este momento histórico y haber tenido esa proximidad y el aprendizaje constante y cotidiano. Y si volvimos mejores, eso es un trabajo de todos los días. Todos los días tenemos que ser mejores. Para mí los 4 años también fueron de aprendizaje. Por ejemplo, el concepto de unidad, que me parecía sí un concepto valioso. Yo aprendí en los 4 años y en este año y pico que nos toca vivir en el gobierno y en este año de pandemia,
que ese concepto de unidad es fundamental, es clave, es vital. Real. Acá o nos salvamos todos unidos. Estas palabras las dijo Cortázar. Ah, Las dijo Cortázar cuando sabía que se iba a morir y vino a visitar la Argentina, y un periodista cuando está por subir al avión se va. Y en un momento de crisis también, era cuando terminaba la dictadura e iba a asumir Alfonsín. Dijo, los argentinos o nos unimos y nos salvamos entre todos o no nos salva nadie. Esto de ser mejores creo que es fundamental, y ser mejores sobre todo en la unidad. está muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista, Tristán. Gracias a vos. Gracias a vos. Se nos acabó el tiempo y fue muy grato tenerte aquí en Right Now. La primera vez. Estás invitado nuevamente. Espero que podamos seguirlas. Viste, los tiempos se hacen cortos en la televisión. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que están ahí del otro lado. Nos encontramos el próximo sábado a las 23 aquí en Right Now.